¿Alguna vez te has preguntado si realmente tienes el control de tu vida emocional? ¿O será que, sin darte cuenta, te has dejado llevar por algo más fuerte, algo invisible, que interfiere en tu paz interior? Hoy te llevaré por un camino profundo y revelador, donde descubriremos juntos las 5 señales silenciosas de que puedes estar sufriendo dependencia emocional. Señales que pasan desapercibidas en la vida cotidiana, pero que tienen el poder de drenar tu energía y bloquear tu verdadero potencial. Ahora imagina estar atrapado en una red invisible, donde tus emociones son manipuladas sin que te des cuenta. Puede parecer distante, pero a menudo lo que más nos aprisiona está justo frente a nosotros, esperando que tengamos el coraje de verlo. A lo largo de este video, te mostraré cómo reconocer estas trampas emocionales, cómo afectan tu vida y, lo más importante, cómo puedes comenzar a liberarte de ellas. Quédate conmigo hasta el final y prepárate para un despertar. Lo que descubras aquí podría cambiar la forma en que ves tus relaciones y, lo más importante, tu relación contigo mismo. ¿Estás listo para desentrañar estos misterios? Así que sigue mirando. La búsqueda constante de la validación de los demás. El espejo del alma. Una de las señales más sutiles y silenciosas de dependencia emocional es la búsqueda constante de validación por parte de los demás. El ser humano, por naturaleza, busca pertenencia y aprobación. Este es un impulso natural que refleja nuestra necesidad de conexión y aceptación. Sin embargo, cuando esta búsqueda se vuelve excesiva, comienza a moldear nuestra identidad y autoestima de manera distorsionada. En lugar de encontrar nuestra confianza y valor en nosotros mismos, comenzamos a depender de las opiniones de los demás, lo que nos hace vulnerables a las expectativas y críticas externas. Cuando alguien se siente perdido sin la aprobación del otro, es una clara señal de que la dependencia emocional se está manifestando de forma silenciosa. En el aspecto espiritual, esta búsqueda de validación externa se convierte en una sombra que oscurece la luz de nuestro ser interior. En lugar de vivir en armonía con nuestra esencia, dejamos que las opiniones y juicios de los demás nos definan. A menudo esta necesidad de validación está tan arraigada que, sin darnos cuenta, comenzamos a moldear nuestra vida para satisfacer las expectativas de otras personas, ya sea en las relaciones personales, en el trabajo o incluso en las redes sociales. La búsqueda incesante de elogios, aprobación y reconocimiento termina convirtiéndose en un círculo vicioso, donde cuanto más buscamos la validación de los demás, más nos alejamos de nuestra verdadera esencia. Esta dinámica afecta directamente a nuestra energía y equilibrio interior. Espiritualmente sabemos que la verdadera fuerza viene de dentro, y la tranquilidad radica en reconocer nuestra propia luz, sin depender de la aceptación externa. Sin embargo, quienes sufren dependencia emocional muchas veces no se dan cuenta de que están renunciando a su propio poder, permitiendo que las opiniones de los demás se vuelvan más importantes que su propia voz interna. Este proceso de subordinar los propios sentimientos al deseo de aprobación puede resultar en un vacío interno, una sensación constante de no ser suficientes o de no ser reconocidos como merecemos. Cuando empiezas a identificarte y a apegarte demasiado a lo que los demás piensan de ti, pierdes la capacidad de sentirte completo en ti mismo. Esta búsqueda incesante de validación externa puede ser desencadenada por experiencias pasadas de rechazo o abandono que crean una profunda herida emocional. Esta herida, entonces, nos hace buscar en los demás lo que sentimos que nos falta: aceptación, cariño, reconocimiento. Sin embargo, la validación externa nunca podrá llenar completamente este vacío, porque se basa en el exterior y no en el interior. La verdadera curación comienza cuando dejamos de buscar en los demás lo que primero debemos encontrar dentro de nosotros mismos. Este tipo de comportamiento muchas veces pasa desapercibido, ya que la búsqueda de aprobación externa puede parecer normal o incluso necesaria para muchos. Después de todo, vivimos en una sociedad que constantemente nos dice que necesitamos ser validados para ser reconocidos y exitosos. Sin embargo,
El gran peligro está en perder nuestra identidad en este proceso. Cuando empezamos a definirnos por las expectativas de los demás, nuestra esencia se disuelve y poco a poco nos alejamos de la persona que realmente somos. Cada vez que buscamos una palabra de aliento o aprobación del exterior, nos alejamos más de nuestra propia autenticidad. El mayor problema surge cuando esta necesidad de validación se convierte en un comportamiento compulsivo, y aquí es donde entra en juego la dependencia emocional. Ya no se trata de una búsqueda esporádica de reconocimiento, sino de una necesidad constante, casi una obsesión, de ser visto, oído y reconocido. Esto puede generar una sensación de inseguridad permanente, donde la persona no se siente suficiente a menos que la otra persona apruebe lo que hace. El peligro de este comportamiento es que crea un sentimiento de fragilidad emocional. Si la validación externa no llega o se la niega, la persona se siente devaluada, sin propósito y, muchas veces, perdida. Se convierte en rehén de las opiniones de los demás sin darse cuenta de que, al hacerlo, está renunciando a su propio poder y confianza en sí misma. La clave para comprender este patrón es darse cuenta de que la validación externa nunca podrá llenar los vacíos emocionales que llevamos dentro de nosotros. Solo podremos encontrar el verdadero equilibrio y la paz interior cuando aprendamos a validarnos, reconocernos y aceptarnos, independientemente de las opiniones de los demás. El primer paso hacia esto es comprender que la búsqueda constante de la validación de los demás es una señal de que nos estamos desconectando de nuestra propia verdad y esencia. La sensación de que no se puede vivir sin esa relación, el vínculo energético. ¿Alguna vez te has encontrado pensando que no podrías vivir sin una persona específica a tu lado? ¿O que tu vida no tendría sentido sin el apoyo, la presencia o la energía de esa persona? Este es uno de los signos más profundos de dependencia emocional. Cuando sientes que necesitas a alguien para llenar un vacío existencial o para que tu vida tenga sentido, estás creando un vínculo energético que, en lugar de ser equilibrado, termina siendo perjudicial para tu bienestar. Este vínculo es a menudo invisible, pero poderoso. Puede manifestarse de varias maneras. Una necesidad constante de estar cerca de esa persona, un apego excesivo a tus acciones y palabras, o incluso la sensación de que tu felicidad depende de la presencia de esa persona. Espiritualmente, sabemos que todos somos seres completos por derecho propio, y la verdadera esencia del ser humano es la capacidad de vivir en armonía con nuestra propia energía. Sin embargo, cuando creamos un vínculo energético excesivo con otra persona, en realidad estamos regalando parte de nuestra energía, volviéndonos vulnerables. Al depender emocionalmente de alguien para nuestra propia tranquilidad, nos estamos desconectando de nuestra fuente interior de poder, y esto puede hacernos sentir fragilidad e inseguridad. Este tipo de vínculo suele estar impulsado por un sentimiento de necesidad más que por un amor genuino. El verdadero amor es el que libera, el que respeta la libertad del otro, mientras que la dependencia emocional atrapa, asfixia y crea sentimiento de escasez. Este apego a una relación concreta, ya sea afectiva, familiar o de amistad, no es señal de afecto sano, sino de apego. Este apego es un mecanismo de control interno que surge de la creencia de que, sin esa persona, no somos capaces de ser completos ni felices. En términos energéticos, la dependencia emocional se establece cuando nuestra felicidad está ligada a alguien de una forma que va más allá del sano equilibrio. Este tipo de vínculo puede comenzar de manera sutil, pero con el tiempo comienza a afectar nuestras decisiones, acciones e incluso nuestra percepción de la vida. Empezamos a vivir según el otro, tomando decisiones basadas en lo que el otro quiere, en lo que necesita, y no en lo que es realmente bueno para nosotros. Este tipo de pensamiento crea la ilusión de que los demás son la fuente de nuestra felicidad y que sin ellos estamos incompletos. Sin embargo, este sentimiento de incompletitud no es real. Está alimentado por la creencia de que nuestra propia felicidad depende de algo externo a nosotros, algo que está fuera de nuestro control.
Espiritualmente esto es una perturbación energética, una falta de conexión con nuestra verdadera esencia. Cuando nos volvemos dependientes de otra persona, perdemos la capacidad de acceder a nuestra propia fuerza interior y ponernos a merced de los cambios, voluntades y comportamientos de otras personas. Esto crea un círculo vicioso en el que nos volvemos prisioneros de nuestras propias emociones, incapaces de encontrar la paz dentro de nosotros mismos. A medida que este vínculo se fortalece, sentimos que ya no podemos vivir sin esa persona. Si algo cambia en esta relación, ya sea por separación, desacuerdos o separación, el impacto emocional es profundo. Sentimos que estamos perdiendo una parte de nosotros mismos, como si nuestra energía vital estuviera directamente ligada a otra persona. Este sentimiento es resultado de la dependencia emocional, donde tu tranquilidad depende de la presencia constante de esa persona, y tu vida pierde el equilibrio cuando no está cerca. En el fondo, esta dependencia está relacionada con la creencia de que nuestra felicidad está ligada a la aceptación o presencia de los demás. Pero la verdad espiritual es que nuestra felicidad nunca debe estar condicionada a algo o alguien externo. Este tipo de vínculo también es peligroso porque puede cegarnos ante lo que realmente importa, nuestra propia evolución. En lugar de centrarnos en nuestro crecimiento personal, nos obsesionamos con mantener la relación, independientemente de si es sana o no. La dependencia emocional muchas veces nos lleva a aceptar conductas o situaciones que no son buenas para nosotros, solo para mantener la sensación de seguridad que nos proporciona el vínculo. Esto crea un ciclo de sufrimiento, donde nos sacrificamos por una falsa sensación de plenitud, que en realidad solo nos aleja de la verdadera paz interior. La dependencia emocional, por tanto, va más allá del simple anhelo o el deseo de compañía. Es la creencia de que nuestra existencia depende de algo externo a nosotros, lo que nos coloca en una posición vulnerable y desequilibrada. La espiritualidad nos enseña que somos completos en nosotros mismos y que el verdadero amor radica en compartir nuestra energía con los demás de forma equilibrada, sin perder nuestra propia identidad en el proceso. Es cuando somos capaces de vivir nuestra vida plenamente, independientemente de cualquier atadura, que alcanzamos la verdadera libertad emocional y espiritual. Ansiedad por el rechazo, el miedo silencioso a la pérdida. El miedo al rechazo es uno de los mayores fantasmas que acechan a quienes padecen dependencia emocional. Este miedo se manifiesta de forma silenciosa, muchas veces sin que la persona sea plenamente consciente del impacto que tiene en sus decisiones, comportamientos y relaciones. La sensación constante de que en cualquier momento podrían ser rechazados o dejados atrás puede crear una ansiedad que se instala profundamente en el corazón y la mente. Este miedo es más que una simple inseguridad. Es un patrón de pensamiento que moldea tu forma de ver el mundo y a los que te rodean. Y lo que es peor, el miedo al rechazo puede hacerte perder la capacidad de ser quien realmente eres. Cuando somos emocionalmente dependientes, nuestra autoestima y sentido de valía están directamente relacionados con cómo nos perciben y tratan los demás. Este tipo de relación es disfuncional, ya que pone el poder de nuestra felicidad y autoestima en manos de los demás, convirtiéndonos en prisioneros de las opiniones ajenas. En la búsqueda constante de aceptación y aprobación, cualquier atisbo de rechazo puede convertirse en una amenaza existencial, algo capaz de hacer tambalear profundamente nuestra confianza. Es como si el rechazo fuera visto no solo como un simple alejamiento, sino como una afirmación de que no somos dignos de amor, afecto o respeto. Este miedo al rechazo puede ser desencadenado por experiencias pasadas de abandono o rechazo, que dejan profundas cicatrices emocionales. El cerebro humano, al vivir un trauma de este tipo, crea una especie de mecanismo de defensa, donde se graban recuerdos de dolor y soledad, provocando que la persona desarrolle un miedo irracional a repetir esa experiencia. Este miedo comienza entonces a gobernar las relaciones futuras, creando un ciclo de ansiedad y búsqueda desesperada de aprobación. Cuando sientes que no puedes ser rechazado,
que debes complacer a toda costa para no perder el amor o el respeto de los demás, te vuelves prisionero de tus propios miedos. Espiritualmente, el rechazo suele verse como una oportunidad de crecimiento y evolución. Es la forma en que la vida nos muestra que debemos aprender a amarnos y aceptarnos a nosotros mismos, independientemente de lo que piensen o hagan los demás. Sin embargo, quienes están atrapados en la dependencia emocional no pueden ver el rechazo de esta manera. Para esta persona el rechazo es una señal de fracaso, un reflejo de que algo anda mal en ella, algo que necesita corregirse para lograr la aceptación. Esto crea una distorsión en la forma en que una persona se ve a sí misma y se relaciona con el mundo. El rechazo se convierte entonces en un acontecimiento que desencadena una avalancha de emociones negativas, como tristeza, miedo, ira y, en muchos casos, un sentimiento de desesperación. La ansiedad por rechazo también puede afectar profundamente la forma en que tratas a los demás. Cuando estás en un estado constante de miedo a ser rechazado, comienzas a actuar de forma sumisa o demasiado amable, intentando siempre complacer, para evitar cualquier posibilidad de alienación. Este comportamiento puede ser inconsciente, pero socava la autenticidad de sus relaciones. Empiezas a vivir para complacer a los demás en lugar de vivir según tus propios valores y sentimientos. Este tipo de comportamiento puede alienar a las personas más cercanas a usted, ya que sienten que no está siendo genuino, sino que está reaccionando a un miedo profundamente arraigado al rechazo. Además, el miedo al rechazo también puede conducir al conformismo, en el que se acepta cualquier tipo de comportamiento o trato de otra persona, solo para evitar la alienación. En este escenario, te colocas en una posición de vulnerabilidad emocional, permitiendo que otros excedan tus límites personales y a menudo no respeten tus necesidades y sentimientos. El deseo de ser aceptado es tan fuerte que dejas de lado tu propio bienestar en aras de mantener el vínculo. Lo más triste es que, al hacer esto, terminas perpetuando el ciclo de dependencia emocional, donde tu felicidad y autoestima siguen estando determinadas por el comportamiento y la aceptación de los demás. Este miedo, al ser tan profundo y a menudo inconsciente, puede afectar tu vida de maneras que no siempre son fáciles de percibir. Es posible que evite situaciones en las que se sienta vulnerable, posponga conversaciones importantes por temor a ser rechazado, o incluso distanciándose de personas que podrían generar conexiones verdaderas, todo en nombre de la seguridad emocional. Pero el problema es que, al hacer esto, terminas aislándote aún más, creando una burbuja protectora donde las relaciones son superficiales y no puedes expresarte verdaderamente. Esto crea un vacío existencial, donde te sientes desconectado de ti mismo y de los demás. Espiritualmente, la verdadera cura para este miedo al rechazo es aprender a confiar en uno mismo y reconocer que el amor y la aceptación deben venir de adentro hacia afuera. Cuando aprendes a amarte y aceptarte tal como eres, sin importar las opiniones de los demás, comienzas a liberarte del miedo al rechazo. El rechazo deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad de autoconocimiento, una posibilidad de comprender más profundamente quién eres realmente y qué es lo que realmente quieres en tus relaciones. La anulación de uno mismo para mantener cerca a los demás, desconexión de la propia esencia. Uno de los signos más destructivos de la dependencia emocional, aunque a menudo disfrazado de generosidad o amor incondicional, es la modestia para mantener cerca a otra persona. Esta actitud suele aparecer de forma sutil, empezando por pequeñas concesiones, pequeños silencios y pequeños sacrificios, en nombre de la paz, la armonía o el miedo a perder el vínculo. Con el tiempo, estos gestos se van acumulando hasta convertirse en un patrón. La persona empieza a anteponer las necesidades del otro por encima de las suyas de forma sistemática, renunciando a sus deseos, a sus límites e incluso a sus valores para conseguir que el otro permanezca allí. Y en este proceso, el ser se borra. Te desconectas de tu propia esencia, como si tu yo fuera una molestia en presencia de otro.
Esta anulación, desde el punto de vista espiritual, representa una ruptura con el alma misma. Es como si la persona comenzara a vivir una vida que no es propia, sino moldeada enteramente por las expectativas, deseos y demandas de los demás. La espiritualidad nos enseña que cada ser es único, con una misión, un brillo y una energía propia que necesita manifestarse en el mundo. Pero cuando alguien se cancela por completo en nombre de una relación, ese brillo se apaga. La persona pierde contacto con su verdad interior, con lo que le da sentido y propósito. Y lo más grave, esta desconexión suele ser tan silenciosa que, en ocasiones, la persona ni siquiera se da cuenta de lo lejos que se está alejando de sí misma. Esta dedicación extrema en favor de los demás puede parecer noble a primera vista, pero en la práctica nace del miedo. El miedo a no ser suficiente, el miedo al abandono, el miedo a estar solo. Este miedo empuja a la persona a creer que, para ser amada, necesita ser útil, agradable, conveniente, y que cualquier expresión de voluntad propia puede poner en riesgo la relación. Así, se adapta, se calla, se moldea y poco a poco desaparece. Esta postura crea un profundo desequilibrio en las relaciones, ya que ya no hay intercambio y solo hay donación unilateral. La gente lo da todo, pero muchas veces no recibe lo mismo a cambio, y este vacío crece hasta volverse insoportable. En la vida cotidiana esto se manifiesta de diferentes maneras. Podría ser cuando aceptas invitaciones o compromisos que no deseas, solo para evitar disgustarte. Puede ser cuando evitas expresar tu opinión o sentimientos reales, por miedo a crear conflictos. Puede ser cuando toleras actitudes que te hacen daño, creyendo que el amor requiere sacrificio. Y también puede serlo cuando te olvidas de tus propios sueños, porque estás demasiado ocupado ayudando a otra persona a lograr los suyos. Todas estas actitudes apuntan al mismo punto: la pérdida de conexión con tu verdad interior. Y es precisamente esta desconexión la que alimenta la dependencia emocional, porque cuando olvidas quién eres, empiezas a creer que necesitas que alguien más tenga identidad, sentido y dirección. Este patrón de autosacrificio tiene raíces profundas, muchas veces plantadas en la infancia, cuando aprendemos que para ser amados necesitamos agradar, obedecer, ceder. Crecimos con la idea de que el amor se logra con esfuerzo, con renuncia, con sacrificio. Pero esta creencia, aunque común, es peligrosa, porque nos lleva a repetir en nuestra vida adulta conductas que nos alejan de nuestra esencia. Y cuanto más nos alejamos de nosotros mismos, más vulnerables nos volvemos a las relaciones desequilibradas. Esto crea un ciclo donde la persona da más allá de lo saludable, esperando recibir a cambio lo que solo se puede construir de adentro hacia afuera: amor propio, autoestima y equilibrio emocional. Desde una perspectiva energética, cada vez que silencias tu verdad para retener a alguien, estás fragmentando tu energía vital. Estás renunciando a tu poder personal, a tu integridad espiritual, y eso tiene consecuencias. El alma comienza a enfermarse en el silencio. La mente colapsa y el cuerpo siente el peso de esta desconexión. La cancelación constante genera un cansancio profundo, una tristeza que parece no tener causa, una sensación de estar perdido incluso cuando todo parece estar bien en la superficie. Porque en el fondo sabes que estás viviendo una vida que no es la tuya, disfrazándote de personaje para complacer, mientras tu verdadera esencia pide a gritos libertad. Es en este punto cuando la dependencia emocional muestra su cara más cruel. Te convierte en rehén de una existencia que no te representa, solo para evitar perder un vínculo que, en verdad, ya no te nutre. La ilusión de que el amor lo cura todo. Cuando el amor se convierte en prisión, muchos creen que el amor es la fuerza suprema capaz de curar todas las heridas, llenar todos los vacíos y resolver todos los conflictos. Esta creencia, aunque reconfortante, puede volverse peligrosa cuando se utiliza como justificación para permanecer en relaciones desequilibradas y poco saludables. La idea de que el amor lo conquista todo puede llevar a una persona a tolerar un comportamiento abusivo,
descuidar sus propias necesidades e ignorar señales claras de que la relación está causando más dolor que alegría. Esta visión romantizada del amor convierte el sentimiento en una prisión, donde la esperanza de que todo mejorará impide tomar decisiones que puedan traer verdadera paz y libertad. Espiritualmente, el amor es una energía pura que promueve el crecimiento, la libertad y la conexión genuina. Sin embargo, cuando el amor se utiliza como excusa para permanecer en situaciones que lastiman el alma, deja de ser una fuerza sanadora y se convierte en un instrumento de autosabotaje. La dependencia emocional se alimenta de esta ilusión, haciendo que la persona crea que si ama lo suficiente, la otra persona cambiará, los problemas desaparecerán y se alcanzará la felicidad. Esta expectativa poco realista crea un ciclo de sufrimiento, donde el amor se pone a prueba constantemente pero rara vez se recompensa. Creer que el amor por sí solo es suficiente para sostener una relación sana es ignorar la importancia del respeto mutuo, la comunicación clara y el compromiso con el bienestar individual. El verdadero amor no requiere sacrificios que comprometan la integridad personal, no exige abnegación y no perpetúa ciclos de dolor. Se basa en la reciprocidad, donde ambos socios se sienten valorados, escuchados y apoyados. Cuando el amor se vuelve unilateral, donde solo una persona se esfuerza, cede y sufre, deja de ser amor y se convierte en dependencia. Es fundamental reconocer que dejar una relación basada en la dependencia emocional no significa fracaso ni falta de amor. Al contrario, es un acto de valentía y amor propio. Es comprender que, para que el amor florezca de forma saludable, ambos individuos deben estar íntegros, conscientes de sí mismos y dispuestos a crecer juntos. Permanecer en una relación que causa dolor constante, esperando que el amor lo solucione todo, es descuidar la propia alma e impedir la verdadera evolución espiritual. A lo largo de este video, exploramos los signos silenciosos de la dependencia emocional y cómo puede disfrazarse de amor. Reconocer estos patrones es el primer paso hacia la liberación y la construcción de relaciones más sanas y equilibradas. Si te identificaste con alguno de los puntos comentados, debes saber que no estás solo y que es posible transformar tu realidad. El viaje hacia el autoconocimiento y el amor propio es desafiante, pero sumamente gratificante. Si este contenido resonó contigo y te brindó información valiosa, te invito a que le des me gusta a este video y te suscribas al canal. Comparte con alguien que pueda beneficiarse de estas reflexiones. Juntos, podemos construir una comunidad de apoyo mutuo y crecimiento. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando caminos hacia una vida más plena y consciente.